La helicasa ayuda a separar las dos cadenas. El cromosoma es cuando está condensado. La epigenética estudia el porqué de las enfermedades desde un punto de vista de la genética. Aquí es heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es la dispersa y la activa. La transcripción genética ocurre en la eucromatina. En la transcripción genética lo que ocurre es que se organiza la información y una vez organizada la información, procesada la información, se forma lo que es el ARNM y luego ocurre la traducción donde llega al eh, retículo endoplasmático rugoso, el ARNM, y ocurre la traducción donde se forman las proteínas. Los lugares donde se forman las proteínas son los retículo endoplasmático rugoso, ribosomas libres, poliribosomas. Los estímulos para que se inicie la transcripción pueden ser tanto internos como externos, dentro o fuera de la célula. En la transcripción ocurren las marcas que son la acetilación, metilación, fosforilación. Estas acciones químicas se realizan en los aminoácidos específicos de las histonas. ARN micro no codificante, genes que son reguladores del ARN no codificante. ¿Cuáles son? El microARN y el ARN largo. ¿Qué hace el microARN? Modula la traducción del ARN diana. Acá tenemos genes, miren, del microARN que están en el núcleo y también tenemos los genes del ARNM. Este ARNM es el que tiene que convertirse en proteína. En cambio, los genes del microARN van a realizar una planificación de la información para formar este ARN micro. ¿Dónde? En el ADN, en la cadena de ADN donde se encuentran esos aminoácidos básicos como la lisina, la arginina, etcétera, etcétera. Y para planificar la formación de este microARN va a haber acetilación, metilación con participación de las diferentes enzimas y se va a formar el ARN micro primario o inmaduro. Este ARN micro inmaduro se caracteriza porque son 3 horquillas. ¿Mm? Entonces, cada horquilla, miren, aquí vamos a tener cada horquilla, una horquilla que tiene 2 cadenas, se va a unir, esto es dentro del núcleo que se forma el ARN microprimario, pre-microARN. Y para salir este pre-microARN tiene que unirse a la proteína transportadora que se encuentra unida a la membrana, a la parte interna de la membrana nuclear. Se une y sale el pre-microARN. Sale del núcleo al citoplasma. ¿Qué hace en el citoplasma? Miren, es una horquilla con 2 cadenas y que tiene una cabeza. Se va a unir a un complejo multiproteico que se llama DICER, un complejo multiproteico de enzimas. Las enzimas son proteínas que construyen, que destruyen, ¿no es cierto? Acá se va a unir a ese complejo multiproteico de enzimas que tienen que cortar la cabecita de este premicro ARN. Y cuando modifica su estructura, entonces se convierte en un ARN micro ya maduro. Acá tienen ustedes el ARN micro ya maduro. Bien. Esta planificación de la información que se ha hecho para este microARN, o sea, el microARN, tiene una información que está llevando. Esa información que está llevando es que no tiene que permitir la formación de la proteína, ¿no es cierto? No tiene que permitir la formación de la proteína. Por eso es que este ARN micro se separa, las 2 horquillas. Miren, cuando ya es madura el ARN micro, tiene 2 horquillas, una horquilla bien recta y una horquilla o una cadena recta y una cadena con una horquillita. Así es la estructura. Entonces se separa. Ahí tenemos la cadena con la jorobita y aquí tenemos la cadena recta. Ese es el desenrollamiento de
microARN, se desenrolla. Cuando se desenrolla, se une a un complejo de enzimas también, un complejo multiproteico de enzimas que se llama RIG. Este es el complejo de enzimas multiproteicas. O sea, cada segmentito es una enzima diferente, por eso se dice complejo de enzimas. Y el RIS, entonces no quiere decir que el RIS tiene varias enzimas, no es una sola, complejo de enzimas, ese es el RIS. Entonces se unen. Y, y miren, ya está preparada el microARN. Y por otro lado tenemos aquí los genes del ARN mediana. Entonces se forma el ARN M diana, sale al citoplasma y en el citoplasma se une a este complejo cis que está unido al microARN. Eso se llama emparejamiento imperfecto. ¿Por qué? Porque se está uniendo con una de las orquídeas que presenta una joroba y por supuesto que el emparejamiento no es perfecto. Deja un espacio, por eso se dice emparejamiento imperfecto. En cambio, acá se hace un emparejamiento perfecto. Miren. Bien. No importa que el emparejamiento sea imperfecto o que el emparejamiento sea perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el emparejamiento es imperfecto, hay una represión de la traducción de la información genética. ¿Dónde se traduce la información genética que ha sido planificada aquí arriba? Aquí se planifica la información genética y esa planificación, esa información genética planificada llega al ribosoma, al retículo endoplásmico rugoso, perdón. Y el retículo endoplásmico rugoso traduce esa información. Y al traducir esa información, entonces va a ir a formar la proteína que le está diciendo esa información genética. Será una proteína estructural, será una proteína funcional, será una proteína estructural para formar células epiteliales o será una proteína estructural para formar células mesenquimatosas, etc. Ustedes saben muy bien que todas las células del organismo tienen diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales que le dan la característica a estas células. Pueden ser células cúbicas, pueden ser células epiteliales cilíndricas, cúbicas, etcétera, etcétera. Son características. Ahora pueden absorber, pueden secretar, son características funcionales. Entonces, todas las células tienen características estructurales y funcionales. Y gracias a que el retículo endoplásmico rugoso forma este tipo de proteínas estructurales y funcionales que le van a dar la característica a la célula. Bien, ¿cómo forma las proteínas? Este ARNM tiene que convertirse en proteína, con todas las características estructurales y funcionales que ha traducido de la planificación genética. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este microARN está llevando la información para frenar la traducción del ARNM, para que no se forme la proteína, para que este ARNM no se convierta en proteína. ¿Sí? Entonces ahí tenemos por un emparejamiento imperfecto. Hay una represión de la planificación genética para que no se formen las proteínas. Una represión de la traducción no permite que se traduzca esa información. O puede ser también que rompa el ARNM, se fragmente. En ese caso tampoco ese ARN se va a convertir en proteína con todas las características estructurales y funcionales. Bien, acá vamos a ver microARN. Modula la traducción del ARN diana. Este es el esquema que ustedes tienen, este es el núcleo donde está albergando todos los componentes que albergan la síntesis, la información genética, que es la cromatina, que cuando se condensa se llama cromosoma, pero acá está la información genética. Ahí vamos a tener gran cantidad de ADN y ARN también. Bien, entonces este es el citoplasma, esta es la membrana celular. Les decía que cuando la célula evoluciona a una célula superior, la membrana celular va a invaginar y va a formar organitos intracitoplasmáticos membranosos. Por supuesto que también hay organitos intracitoplasmáticos no membranosos, como los cilios, los centriolos, todos esos son organitos intracitoplasmáticos no membranosos. Pero lo que en este momento nos interesa son los organitos intracitoplasmáticos membranosos. Acá está el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, los endosomas. Miren, todos estos tienen membrana. Los endosomas, las vesículas, etcétera, etcétera. Todos tienen membrana. Eso se llama organitos intracitoplasmáticos membranosos. Cada uno de estos organitos intracitoplasmáticos membranosos tienen sus membranas tienen la misma estructura de la membrana celular, pero realizan diferentes funciones. Entonces, vamos a determinar qué es el organito intracitoplasmático, el retículo endoplásmico rugoso, que es membranoso.
Bien. ¿Qué función desempeña el retículo endoplásmico rugoso? Si Los lisosomas se juntan con el fagosoma para destruir.